Bueno, vamos a comenzar ahora la segunda parte de esta clase de huesos del cráneo. Y comencemos con el hueso etmoides. Este hueso etmoides es un hueso impar, simétrico, situado por delante del esfenoide y por debajo del frontal. Presenta para su estudio tres porciones, que son una porción horizontal o lámina cribosa, una porción vertical y las masas laterales o laberinto etmoidal. En esta imagen lo que podemos observar es cómo se lo ve en la ubicación al etmoides, que está representado en amarillo, de frente desde la base del cráneo, que solo se ve ahí la lámina cribosa o porción horizontal, y en posición lateral. Comencemos con la porción horizontal o lámina cribosa del etmoides. Esta lámina cuadrilátera es más larga en sentido antero-posterior que transversal, se extiende de una a otra masa lateral y está dividida por la porción vertical en una parte derecha y otra parte izquierda, a cada una de las cuales se le observa una doble o triple hilera de orificios por donde pasan los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Aquí tenemos que el orificio anterointerno se lo denomina también hendidura etmoidal, por donde pasa una prolongación de la dura madre, mientras que el orificio anteroexterno o agujero modal anterior es por donde pasa el nervio nasal interno y la arteria etmoidal anterior. Es decir, que de toda esa lámina cribosa, de toda esa hilera de orificios, en esta vista superior de esa porción horizontal, el primer orificio que está adelante y hacia adentro o hacia la zona medial se lo llama como hendidura etmoidal, por donde pasa la prolongación de la dura madre. Mientras que el primer orificio que está ubicado anteroexterno o anterolateral se denomina agujero etmoidal anterior, por donde pasa el nervio nasal interno y la arteria etmoidal anterior. Estudiemos ahora la porción vertical, y esta porción vertical está dividida por la porción horizontal en una parte superior, o también llamada apófisis crista galli, donde se inserta la hoz del cerebro, y una parte inferior que también se la denomina lámina perpendicular del etmoides. Y aquí tenemos a la lámina perpendicular del etmoides, que tiene una forma pentagonal y que para su estudio se le describen dos caras laterales y 5 bordes. Entonces, en este esquema podemos observar en amarillo a lo que es la porción vertical del etmoides y que la lámina cribosa o porción horizontal la divide en una parte superior o apófisis crista galli y una lámina inferior o lámina perpendicular del etmoides. Estudiemos ahora todos esos bordes. Y aquí tenemos que las caras laterales forman parte del septum nasal o tabique nasal y los bordes tenemos un borde superior que se continúa con el apófisis crista galli hacia arriba, un borde antero superior que se articula con la espina nasal del frontal y con los huesos propios de la nariz. Tenemos un borde antero inferior que se articula con el cartílago cuadrangular del tabique y un borde póstero inferior que se articula con el vómer y el borde posterior que se articula con la cresta anterior del esfenoide. Estudiemos ahora a las masas laterales del etmoides y que tienen forma cuboidea donde se le describen 6 caras, las cuales son externa o lateral, interna o medial, superior, inferior, anterior y posterior. Aquí tenemos la cara lateral externa
es plana y lisa y se denomina lámina papirácea o hueso plano del etmoides y forma parte de la pared interna o medial de la órbita. Mientras que la cara lateral interna o cara medial de estas masas laterales forma la pared externa o lateral de las fosas nasales. En esa cara vamos a encontrar al cornete superior y al cornete medio y además el apófisis unciforme, que es donde se va a articular el cornete inferior, que es un hueso aparte del etmoides. Muy bien, en esta imagen lo que podemos observar cómo esas caras laterales y mediales van a formar parte de la órbita y de las fosas nasales. Habíamos dicho que esa cara lateral externa o cara lateral formaba la pared medial o interna de la órbita, mientras que la cara medial o interna de la masa lateral forma la pared externa o lateral de las fosas nasales. La cara superior de las masas laterales presentan semiceldillas y dos canales etmoidales. Las semiceldillas se transforman en celdillas etmoidofrontales al articularse hacia arriba con la escotadura etmoidal del frontal y los canales se transforman en conductos. Esos canales tenemos un canal etmoidal anterior donde pasa la arteria etmoidal anterior y el filete etmoidal del nervio nasal y un canal etmoidal posterior por donde pasa la arteria etmoidal posterior y un filete pequeño nervioso. Las caras anterior, inferior y posterior presentan semiceldillas que con los huesos que se articulan, dichas caras se transforman en celdillas etmoido-unguiales, etmoido-maxilares y etmoido-esfenoidales respectivamente. En un plano frontal que pase por medio de las masas laterales, lo divide a los senos etmoidales en dos grupos, en un grupo anterior o senos o celdillas etmoidales anteriores, que estos senos etmoidales anteriores desembocan en el meato medio de las fosas nasales y un seno etmoidal posterior que desembocan en el meato superior de las fosas nasales. Veamos a este hueso a través de imágenes. Y aquí tenemos en una radiografía de cráneo de perfil al seno etmoidal. Esa cavidad aérea que tiene, o neumática, es el seno etmoidal. En esta radiografía de cráneo de frente vamos a observar también ahí los senos etmoidales que están dentro de las masas laterales. Podemos observar la pared externa de esas masas laterales o lámina papirácea. Y en esta radiografía podemos observar ahí el ala menor del efenoide, que corresponde obviamente al hueso efenoide, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Tenemos a la porción horizontal del etmoides, que dividía la porción vertical hacia abajo, que es la lámina perpendicular, y hacia arriba el apófisis cristacali. Veamos ahora al hueso esfenoides, y este hueso esfenoides es un hueso impar, asimétrico, situado delante del occipital y detrás del etmoides. Presenta para su estudio 4 porciones, y este hueso es el que vemos ahí en esta imagen que gira, que está representado en rojo, como que está en la base del cráneo, y solamente podemos observar una parte del ala mayor del esfenoides cuando en la parte lateral del cráneo. Esas 4 porciones que tenemos son el cuerpo, 2 alas menores, 2 alas mayores y las apófisis pterigoides. Muy bien, y este es el esfenoides. Este es el hueso separado de la articulación de los demás huesos del cráneo, en donde podemos observar el cuerpo, que es la parte central,
las alas menores, 2 alas mayores y las apófisis pterigoides, que son esas prolongaciones hacia abajo. Estudiemos el cuerpo, y el cuerpo tiene una forma cuboidea, presentando para su estudio 6 caras, que son superior, inferior, anterior, posterior y laterales derecha y lateral izquierda. Estudiemos ahora la cara superior del cuerpo del esfenoide, y hacia adelante presenta un proceso de prolongación etmoidal que se articula con la lámina horizontal del etmoides. Por detrás del mismo se encuentra el yugno esfenoidal y lateralmente y en sentido antero-posterior los canales olfatorios. Por detrás del mismo se encuentra el canal óptico, por donde pasa el quiasma óptico, y lateralmente el agujero óptico, por donde se ve salir al nervio óptico e ingresar la arteria oftálmica. Detrás de ellos se encuentra el tubérculo hipoficiario y luego la silla turca o fosa pituitaria, donde se aloja la glándula hipófisis. Hacia atrás de la misma se encuentra la lámina cuadrilátera que se une al occipital con el apófisis basilar de este hueso. Lateralmente la silla turca está rodeada por las apófisis clinoides anteriores y apófisis clinoides posteriores. Aquí tenemos una vista anterior del hueso esfenoides y por lo tanto vamos a describir la cara anterior. Y en esa cara anterior, y hacia la línea media, vamos a encontrar la cresta esfenoidal anterior que se articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Hacia abajo, esa cresta se continúa con el pico o rostrum y lateralmente se encuentran los orificios de los senos esfenoidales. Más hacia el lateral se encuentran las semiceldillas para articularse con la cara posterior de las masas laterales del etmoides, formando las celdas etmoido-esfenoidales. Los senos esfenoidales son 2 cavidades neumáticas ubicadas en el interior del cuerpo del esfenoides, debajo de la silla turca y separados entre sí por un fino tabique sagital. Estos senos desembocan en los meatos superiores de la cavidad nasal. Veamos la cara inferior y en esa cara inferior vamos a encontrar la cresta esfenoidal inferior que se articula con el vómer a través de una articulación que se denomina esquindilesis. Lateralmente se van a encontrar las superficies de implantación de las apófisis pterigoides en la porción posterolateral de esa cara inferior del hueso esfenoides. La cara posterior del hueso esfenoides corresponde a formar parte de un tejido esponjoso y se articula con la apófisis basilar del hueso occipital. Las caras laterales del cuerpo del esfenoides y por la implantación de las alas menores y alas mayores van a delimitar junto con el cuerpo del esfenoide una serie de orificios que de adelante a atrás son el agujero óptico, la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor o también llamado esfenoespinoso o simplemente agujero espinoso y el agujero de Vesalio que es inconstante. Y ahí tenemos al agujero óptico, a la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, al agujero redondo mayor, al agujero oval, al agujero redondo menor o esfenoespinoso o espinoso y al agujero de Vesalio que es inconstante. Esta es una vista superior de la base del cráneo. Muy bien, y a través de esta imagen superior de la base del cráneo y de lo que vemos el hueso esfenoides, podemos observar las estructuras que ingresan por los orificios que hemos descrito anteriormente. Y ahí tenemos que el nervio óptico
y la arteria oftálmica pasan por el agujero óptico, mientras que por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior pasan los nervios motores del ojo, las tres ramas del nervio oftálmico de Willis y la vena oftálmica. Por el agujero redondo mayor pasa el nervio maxilar superior, por el agujero oval pasa el nervio mandibular o maxilar inferior, la arteria meningia menor y la vena del agujero oval, y por el agujero espinoso pasa la arteria meningia media. Por encima de la implantación del ala mayor, la cara lateral del cuerpo del esfenoide presenta el canal para el seno cavernoso, y este seno cavernoso está ocupado por la arteria carótida interna y por el cesto parcranial o abducen o motolocular externo. Y aquí tenemos un corte sagital del seno cavernoso, donde podemos observar en la parte superior el quiasma óptico, la hipófisis, los senos esfenoidales y el seno cavernoso, el cual está ocupado en la parte interna por dentro del seno cavernoso pasa la arteria carótida interna intracavernosa al cesto parcranial, y lateralmente a ese seno cavernoso pasan de arriba hacia abajo el tercer par craneal, el cuarto par craneal, la rama oftálmica de Willis y el nervio maxilar superior, que tanto este nervio maxilar superior como el oftálmico de Willis son ramas del quinto par craneal o trigémino. Estudiemos ahora a las alas menores del esfenoide, o también llamada apófisis de Ingracias. Tienen forma triangular con una base dirigida hacia adentro e implantada en la cara lateral del esfenoides y un vértice o sifoide hacia fuera. Además presentan dos caras y dos bordes. Aquí tenemos una vista superior de esas alas menores, en donde se presenta una cara superior o endocranial y una cara inferior u orbitaria, ya que esta cara inferior forma parte del techo de la órbita. Tiene un borde anterior articulado con el borde posterior del frontal y tiene un borde posterior que constituye el labio superior de la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Estudiemos las alas mayores del esfenoides, que se desprenden de la cara lateral del cuerpo del esfenoide, dirigiéndose primeramente en una forma horizontal, en una porción horizontal, y luego en forma vertical. Es decir, que tiene una porción horizontal y una porción vertical, esas alas mayores del esfenoides. Para su estudio presentan dos caras, dos bordes, mientras que las caras son endocranial y exocranial, los bordes son lateral o externo e interno o medial. Aquí en esta vista tenemos una vista posterior y una vista anterior de esta ala mayor del esfenoide, y vamos a tener que en esa cara endocranial presenta eminencias mamilares e impresiones digitiformes que son determinadas por las anfractuosidades del cerebro. En cambio, la cara exocranial presenta una cresta malar para articularse con el hueso malar o cigomático, que determina una porción posterior o temporocigomática y una porción anterior u orbitaria, teniendo en cuenta que esa porción anterior u orbitaria va a formar parte de la cara lateral o externa de la órbita. La porción temporocigomática presenta una cresta denominada esfenotemporal o infratemporal, que divide una porción superior o temporal y una porción inferior o cigomática. El
borde externo está cortado a bisel y se articula con la escama del temporal, mientras que el borde interno se divide en 3/3, uno anterior, que constituye el labio inferior de la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria inferior, uno medio, que corresponde al tercio medio que se implanta en la cara lateral del cuerpo del esfenoides, y un tercio posterior que se articula con el borde anterior del peñasco. A la altura de la unión del tercio posterior con el borde interno y el externo, y exocranialmente, se desprende la espina del esfenoides, donde se inserta el ligamento esfenomaxilar, el ligamento pterigoespinoso de Sibillini y el músculo del martillo. Ahora a las apófisis pterigoides, y tienen forma de un libro abierto hacia atrás y presentan dos alas, una ala externa o lateral y una ala interna o medial. Y estas últimas son más pequeñas, ambas tienen forma cuadrilátera presentando dos caras y 4 bordes. Las caras son externa e interna y los bordes son anterior, superior, posterior e inferior. Veamos, de cada ala, el ala externo-lateral y ala interna o medial, va a tener cada una cara externa y una cara interna. Y ahí veamos, ahí tenemos la cara externa de ambas alas de la apófisis pterigoide. Después tenemos la cara interna de ambas alas de la apófisis pterigoides, y ahí tenemos el borde anterior, el borde superior, el borde posterior y los bordes inferiores de las alas de la apófisis pterigoide. Entre ambas alas se forma la fosa pterigoidea, que está formada por la cara externa del ala interna y la cara interna del ala externa, donde se va a insertar allí el músculo pterigoideo interno. Hacia arriba se encuentra la fosita escafoidea, que es la parte superointerna para el músculo periestafilino externo. En esta vista anterior y posterior de este hueso de la apófisis pterigoides, vamos a observar que tenemos la base o borde superior de ambas alas se implantan en la cara inferior del cuerpo del esfenoides, delimitando un conducto anteroposterior denominado conducto vidiano, que se abre hacia la parte anterior y corre el nervio vidiano. El borde anterior de ambas alas se unen entre sí, mientras que el borde posterior del ala externa o lateral presenta en su parte media la espina de Sibillini, mientras que en el borde posterior del ala interna o medial termina en su parte inferior en un gancho para la inserción del músculo periestafilino externo. Ambos bordes inferiores de ambas alas se unen a la apófisis piramidal del palatino. Y aquí vemos a la fosa pterigoidea formada por ambas alas, medial y lateral, o interna y externa, donde se inserta el músculo pterigoideo interno y hacia arriba el periestafilino externo, y entre ambas alas también se encuentra la escotadura pterigoidea que se articula con la apófisis piramidal del palatino. Veamos a través de imágenes cómo podemos representar a este hueso en unas radiografías. Y en esta radiografía de cráneo de perfil podemos observar el seno esfenoidal, a la silla turca donde está alojada la apófisis clinoides anteriores y apófisis clinoides posteriores, y por último la lámina cuadrilátera, que es la que se va a articular con la apófisis basilar del occipital. En esta imagen podemos observar allí las alas menores del esfenoides.
Muy bien, repasemos entonces aquí todos los orificios de la base del cráneo, ya que con esta parte hemos terminado todos los huesos del cráneo y repasemos los orificios que se pueden observar en esta base del cráneo y que son el agujero ciego, la lámina cribosa del etmoides, la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, el agujero óptico o conducto óptico, el agujero redondo mayor, el agujero oval, el conducto carotidio, el agujero redondo menor, los hiatos de Falopio, el agujero rasgado posterior, el agujero magno, el agujero mastoideo, el conducto auditivo interno y el agujero rasgado anterior. Y ahora veamos qué estructuras pasan por cada uno de estos, o repasemos algunas y conozcamos otras. Y aquí tenemos otra representación de la base del cráneo donde podemos observar el agujero ciego, donde pasa la vena de Hesperino o vena ciega, que es una vena emisaria, la lámina cribosa, que pasan los filetes del nervio olfatorio, el agujero óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, por donde pasan los tres nervios motores del ojo, las tres ramas del oftálmico de Willis y la vena oftálmica. Después tenemos el agujero redondo mayor, por donde pasa el nervio maxilar superior. Tenemos el agujero oval, por donde pasa el nervio maxilar inferior o mandibular y la arteria meningia menor y la vena del agujero oval. El agujero redondo menor o espinoso, por donde pasa la arteria meningia media. El conducto carotidio, por donde pasa la carótida interna, que en este caso sería el agujero interno del conducto carotidio, que queda en el vértice del peñasco, el agujero rasgado anterior, que está cerrado por cartílago y tejido fibroso y es atravesado por el nervio ovidiano, el conducto auditivo interno o orificio interno del conducto auditivo, donde pasa el nervio facial, el nervio coclear, el nervio vestibular, que tiene en su recorrido el ganglio de Scarpa, el nervio intermediario de Wisber, la arteria laberíntica, la rama de la arteria basilar y la vena auditiva interna. Agujero rasgado posterior, que pasa el seno petroso inferior, el noveno par, el décimo y el 11 par craneal y la vena yugular interna. Hiatos de Falopio, por donde pasa el nervio petroso mayor. El agujero mastoideo, por donde pasa una vena emisaria mastoidea. Y el agujero magno, por donde pasa la médula espinal. Muy bien, y de esta manera terminamos la segunda y última parte de los huesos del cráneo. Muchas gracias por su atención.